Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Tangente, en donde los amigos de Catafixia nos reciben de nuevo con tanto amor para hablar de literatura, de historias, de Centroamérica Cuenta, con dos personas que me encantan y que admiro y que para mí es un lujo tener aquí con nosotros, Paco Goldman y Nona Fernández, que están ambos de lleno en Centroamérica Cuenta, los tienen trabajando muchísimo. Así que gracias por este espacio, por estar aquí. Y para nuestra audiencia, recordarles que estamos en la edición número 12 del festival, que este año está pasando aquí en la ciudad de Guatemala y que está dedicado a Miguel Ángel Asturias. Así que el día de hoy vamos a conversar de muchos temas. Tengo 25 preguntas que hacerles para empezar, pero voy a dejarles también para que conversen y hablemos, porque ya antes de entrar a cámara ya teníamos un montón de temas. Así que, Nona, Paco, mil gracias por estar aquí, por el tiempo, y gracias, Andrea, por conducir. Así que les doy la bienvenida. No sé si tengo que decir mucho de ustedes, soy malísima leyendo CVs, así que solo vamos a hablar de nuestro Paco, que escribe ficción, no ficción, habla de Guatemala de formas ciertas y desgarradoras. Y Nona, que empezaste en teatro, ¿no es así? Y sí, fuiste evolucionando a muchas cosas: guionista, novelista, ensayista, todos los istas que cuentan y que denuncian y que interpelan. Así que bienvenido, bienvenida, y gracias a todos por acompañarnos. Vamos a comenzar preguntándoles cómo los ha recibido Guatemala en este mayo mega caluroso. Bueno, bien, muy bien. Imagínate lo bien que estamos hoy día aquí, conversando. No, muy bien. Y tengo que decir que estuve acá hace unos 3 o 4 años atrás, ya no recuerdo bien, y siento un aire distinto. Siento una respiración ambiental distinta, pese al calor, menos pesada. Los veo un poquito más esperanzados y esperanzadas que la vez anterior, que de verdad estaban pasando por un momento muy difícil. Y ahora veo, hay que decirlo, estamos todos en un momento complejo, humanitariamente hablando, muy complejo, pero siento que acá en Guatemala los veo un poquito mejor anímicamente. Yo no sé si pueden ustedes decirme no que es una locura, pero así lo siento. No, sí. Creo que sí. Yo, bueno, después puedo contar un poco más, pero versus hace 2 años, 3 años, definitivamente. Sí, yo también. Sí, hace 3 años, pero también yo diría que había más esperanza hace un año. O no, ahorita va decayendo esa esperanza, yo creo, por lo que está pasando. Sí, y es muy difícil todo lo que... Pues José Rubén Zamora, 1000 días en la cárcel. Sí, eso es muy tremendo. Eso es muy tremendo. De los 48 cantones, la represión contra ellos, el sentido que gente tiene, que el pacto de corruptos tiene el control real de todo, que ese sueño que eligiendo a Bernardo Arévalo se iba a poder quitarles ese poder, pero no funcionó. Y eso es, lo pregunto como extranjera, ¿no? Lo pregunto como extranjera. Porque desde fuera lo que vemos es que, me lo estás aseverando, es imposible. O sea, es imposible desamarrar todos los amarres que existen aquí. Todo el mundo nunca, es como la pregunta que se hace 1,000,000 de veces y nunca encuentras una respuesta. ¿Cómo es que un presidente no puede hacer nada contra eso? No puede hacer nada, ¿no? Porque por lo menos de fuera, cuando asumió Arévalo, fue un momento súper emotivo, súper importante. Oh, tan emotivo. Bellísimo. ¿No? Y de hecho a mí lo tuvimos el otro día en la ceremonia de inauguración. Y para mí fue súper emocionante que estuviera allí, ¿no? Estar en el Palacio de Gobierno haciendo parte del festival allí, acá al frente. Es un gesto importante. Pero claro, en el diálogo yo me empiezo a topar con esto que ustedes dicen, que es como que pareciera que no hay posibilidad de poder construir país, ¿no? Y salir de verdad, incluso ¿quién sabe qué es la respuesta? Porque tú hablas con gente que cerca del gobierno, incluso que están en el gobierno, hablando,
en confianza dicen que sí hay cosas que pude haber hecho, que por sus propias características no quiere hacer, o sus propias creencias en lo que es el orden constitucional. Pero yo no puedo juzgar, yo no sé, yo no estoy en su silla, pero sí, obvio, es muy complicado. No, y el caso de 26 periodistas en el exilio, sí, es muy complicado el momento. Tal vez viéndolo, digamos, desde adentro afuera, y como yo me muevo, soy antropóloga, no lo había dicho, y sí, por mucho esta administración empieza bajo cero, empezando a rescatar procesos que llevaba 15 años, 12 años de estar totalmente abandonados. Entonces, por un lado está eso de lo que no se ve, pero por el otro lado está, pienso yo, y lo veía desde que ganó Arévalo, esa ansia por un héroe muy ficticia, muy fascinante, como fantástica, sí, muy fantástica, una necesidad de creer que ahora sí, que ahora sí. Y pienso que era también la desesperación de salir de un agujero que realmente parecía infinito. Ahora no sé si estamos agarrados con púas por algunos lados, pero creo que parte de eso tiene que ver con nuestra resiliencia basada en la fantasía, en que necesitamos historias que creer para no desesperarnos. Y entonces ahorita estamos en un capítulo de la novela donde la cosa no va tan bien. Y lo decepcionante en eso es que hubo héroes. Pausa para recordarles que si están planeando algún evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no tienen que buscar más. En Cocina y Más se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Ellos se adaptan a sus gustos y necesidades específicas y puede ser desde una boda elegante hasta una reunión corporativa o una fiesta íntima. Y bueno, ellos tienen también servicio completo o simplemente la entrega de los alimentos y esto va a hacer que su evento sea inolvidable. Pueden hacer de su evento una experiencia gastronómica extraordinaria y para reservar pueden escribir al WhatsApp 5923-9198. Es el 5923-9198 y aquí pues les dan toda la información que necesitan y reservar sus fechas. Y no esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. No, es como un cuento de hadas político, el poder, cómo surgió el movimiento, cómo surgió los 48 cantones, cómo surgió todo, llevamos aquí toda mi vida, hemos estado esperando algo así, un movimiento democrático del altiplano y que se une con los jóvenes. Y los jóvenes sí son una esperanza, eso sí son una esperanza, tienen otros valores y todos, no yo, tú lo vas a escuchar, que la gran tragedia de este gobierno ha sido que fueron los 48 cantones y las organizaciones ancestrales y el pueblo quien llevó a Arévalo al poder con los jóvenes y que nos han incluido en el gobierno. Y eso fue una decisión desastrosa, y ojalá ellos no pierdan el ánimo, porque en la próxima elección, otra vez, todos vamos a estar dependiendo que si ellos pueden quedarse unidos, ¿no? Y pues, es como alguien me dijo ayer, ¿por qué en este país la democracia tiene miedo del pueblo? Y eso, perdón, me aprovecho de preguntar también, ¿no? Porque para poder comprenderlo, ¿no? ¿Y eso ustedes a qué lo atribuyen en el caso de este gobierno? ¿Por qué eso no ha ocurrido? ¿Por qué se deja de alguna manera de lado cuando efectivamente fue el apoyo absoluto? De otra manera no hubiese ocurrido. Guatemala. Sí, en parte es Guatemala, es el que lleva este triunfo no estaba tan anticipado y la planificación probablemente no fue la mejor, pero escuchando un poco lo que dice Paco sobre las autoridades ancestrales y esos 106 días de resistencia,
esos 106 días no van a desaparecer de la historia. Es que eso, Eso es la fuerza, ahí está la esperanza, que no se desaniman. Por favor. ¿Sabes qué? Miren, perdónenme, voy a hacer una traducción también a la realidad chilena, ¿no? Y a la revuelta social que nosotros tuvimos hace unos años atrás, que también fue un momento de esperanza, que ahora yo la miro hacia atrás y también me pasa un poco lo que les pasa a ustedes, ¿no? Que uno dice, wow, qué necesidad de esperanza que tenemos. Como vivimos en pueblos que se nos ha vedado la esperanza, ¿cierto? De pronto cuando tenemos un poquitito nos volvemos locas, ¿no? Porque la necesitamos y está muy bien. Si el ser humano necesita de eso, ¿no? Y ahora a la luz del tiempo, con todo lo que ha ido ocurriendo y cómo también nos hemos ido decepcionando y comprendiendo también que hay ciertas lógicas que el país contiene que son no sé si imposibles, pero que son difíciles de romper, mucho más difíciles de lo que nos hubiera querido, de lo que nos hubiese de lo que nos gustaría. Sí. Hay cosas que no se van. Y son esos sucesos que de verdad ocurren. Y que ocurren no quiere decir que ocurrieron y se acabaron y se extinguieron, ¿no? Sino que, hay que volver a afirmarse de ellos, ¿no? Hay que volver, sí, y están ahí. No, digo, en el caso de lo que ocurrió acá, eso ocurrió ayer. No es que ocurrió hace décadas, ocurrió ayer. Esas personas están allí. En el caso de la revuelta social chilena también. A nosotros nos han querido instalar la idea de que no ocurrió y de que lo que ocurrió fue un movimiento criminal. Única y exclusivamente gente que quiso incendiar el centro el país completo, ¿no? Pero sabemos que no fue así. Sí. Y probablemente tenemos que afirmarnos de eso, porque somos parte de eso también, ¿no? Sí. Digo, puede que suene igual naif, pero es que necesitamos creer en algo. Sí. Y si no creemos en nosotras mismas, se vuelve muy difícil. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creer en Arévalo, pues yo no podría. Pero creer en el movimiento que lo llevó sociales, a poder, ¿no? Eso está ahí, yo sí creo en eso. Sí. Y que tenemos que en algún momento, claro, la población, y nos incluimos en eso, uno se cansa. No puede estar siempre en efervescencia social y política y requiere replegarse, requiere descansar, requiere hasta llorar. Yo creo que a ustedes les ha pasado. Nosotros todavía a rato lloramos por lo que no ocurrió, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que no podamos volver a intentarlo. Yo creo que lo único, y a veces pienso que probablemente de eso se trata todo, del intento, ¿no? De estar constantemente buscando una manera. Y creo yo, habiendo vivido esos momentos de resistencia, todos mis parientes Guaymalans súper blancos de la ciudad que jamás en su vida han ido a Totonicapán, por primera vez en su vida escucharon la palabra 48 cantones, por primera vez en su vida me llamaron y preguntaron quiénes son ellos. Se puede votar por ellos, porque lo que admiraban era la valentía, la capacidad de organización, y por supuesto tenía que explicarles, pues no son solo 48 cantones, son muchos movimientos, son muchas organizaciones, pero para mí el gran logro de ese año no fue que Arévalo ganara, sino que a las puertas del Palacio Nacional estaban las autoridades ancestrales, y esa memoria no se borra de ningún lugar. No, y eso tiene que ser el futuro de Guatemala, ¿no? Y que este movimiento, después de toda la historia tan difícil, que al fin sale de todos estos últimos 7 décadas de turbulencia y lucha y represión y todo lo demás que ha vivido Guatemala, y salen creyendo que la manera de cambiar las cosas es la democracia. Sí. ¿No? Que no les ha hecho nada por ello, que no les ha dado nada. No les ha dado nada. No, pero claro, y instituciones que es tan importante apoyar eso. Pues ya saben que Transdoc es la feria permanente del empleo. Ahí pueden encontrar muchísimas opciones. Es una plataforma viva que se actualiza constantemente y pueden encontrar más de 2,000 oportunidades laborales. O también, si quieren mejorar su empresa con personal, pues pueden buscar ahí usuarios reclutadores, y para más información, pues simplemente visiten transdoc.com o escriban a info@transdoc.com. Sí, la pregunta es porque pienso que Chile y Guatemala se cruzan en sus tiempos, en sus historias. Estaba diciendo a Paco que me encantaba y me espantaba también la idea que tú has trabajado una historia de un cardenal en Chile, de los archivos, y tú has hablado de un obispo. Y ambos han hablado de cómo la Iglesia Católica... Bueno, iglesias que se enfrentaron en su lucha por las víctimas, ¿no? ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de esos movimientos? ¿Qué hay detrás de las personas que
que creen y que son tan valientes de querer defender la verdad a costa de todo. Sí, querer defender a los vulnerables, yo creo que nada explica la valentía de esta gente que vimos en Guatemala. Cambió mi vida lo que yo vi en los 80 en Guatemala. Y especialmente, yo siempre hablo con eso con mi esposa, que es mexicana, y digamos, ella es mucho más, como todos los mexicanos que yo conozco, mucho más distanciado. No tienen esta idea idealista de la iglesia. Porque la iglesia en México no es así. El cardenal de México es una figura de burla, ¿no? Está cerca de los ricos, todos se burlan de cómo siempre se está maquillando, y su ropa, y que ellos no entienden esta iglesia, que sale, y intelectualmente está formado por todo lo que fue la teología de liberación. Eso era como con este nuevo papa, también formado intelectualmente por esa educación, esas creencias. Aquí estaba, y empezó a pasar lo que pasó, y claro, algunos oyeron, sin duda, pero muchos que estuvieron ahí vivieron sus creencias, ¿no? Y yo me acuerdo, como ustedes saben, yo estuve aquí mucho en esos años, yendo a Lishir y cosas así, y eran las monjas que realmente eran como ángeles guardianes, ellos eran los que sabían todo, que te podían contar qué estaba pasando, que ayudaban como podían. Yo en mi vida no voy a olvidar estando en Nevaj, creo que fue 85, 84, yo siempre andaba en estos viajes con la famosa Jean Marie Simon, que no es solo fotógrafa increíble, pero era de manera secreta la gran corresponsal, digamos, para America's Watch, Human Rights Watch, ¿no? Y eso era su trabajo, andar indicando qué estaba pasando, y yo lo acompañaba, fuimos roomies. Y un día estuvimos en esta casa del convento en el centro de Nevaj, que estaba completamente rodeado por destacamento militar, ¿no? Y las monjas, estuvimos en este cerro que estaba muy oscuro. Las monjas nos sacan una grabadora para que podamos escuchar cómo ellos han grabado las sesiones de tortura que están pasando al otro lado de la pared. Sí. Increíble, ¿no? Es ahí. Y me acuerdo que decían que ellos tenían que llevar platos. Ellos estaban comprando platos, cosas para comer para los pueblos modelos que estaban bajando todos los refugiados de la montaña, los estaban metiéndolos en estos campamentos. Y las monjas, los militares dicen, ustedes tienen que dar comida a ellos. Y la única protesta, y todos los platos de plástico venían en todos los colores. Y la protesta de ellas era no comprar nada verde. No, rojo, amarillo, azul. Sí, nada verde del color del ejército. Sí. No, sí. Me llamó la atención por eso que tú decís que cuando yo he tratado también de explicar ese rol de la Iglesia Católica a personas ajenas a estas experiencias, es incomprensible. Y me imagino que te ha pasado lo mismo. Sí, claro, porque es difícil traducir. En Chile pasó algo muy similar en tiempos de dictadura. Una iglesia muy comprometida, el cardenal Silva Enríquez era la persona que estaba a cargo, abrió una organización que se llamó la Vicaría de la Solidaridad, que se encargó de preocuparse por las víctimas, ¿no? Y esa preocupación no era solamente, acogerlas y cuidarlas, sino que también montaron una especie de agencia de inteligencia para poder tener la información que las víctimas traían. Habían asistentes sociales, abogados, que intentaban entender dónde estaban los desaparecidos, cuál había sido la pista. Era realmente una especie de oficina de archivo, y consiguieron, digamos, en ese momento, yo diría que el archivo más grande que existe sobre
sobre lo que ocurrió es el archivo que tiene la vicaría, ¿no? Que fue de ir siguiendo caso a caso, como hormiguitas, sacaron gente. Era muy difícil detener el horror, pero sí no era, no, fueron muy efectivos en tener la información. Y esa información hasta el día de hoy es importante. Me encanta plantearlo así, porque era una oficina de inteligencia, pero hecha por gente que no eran agentes de inteligencia, ¿no? Que eran señoras y caballeros comunes y corrientes, avaladas y hospedadas por la iglesia, porque los curas también hacían de eso, se arriesgaban muchísimo. Y claro, es un trabajo que a la luz del tiempo, cuando uno lo observa, uno dice, qué compromiso cuando tú hablabas de las nuevas generaciones. Claro, uno echa de menos eso. Eso en general, ¿no? Que con los movimientos sociales, con las crisis, ya no vemos ese tipo de compromiso, el que existía en ese tiempo. Yo era chica, yo estas cosas las he investigado más que vivido, ¿no? Pero, claro, y traducir eso al resto, cuando yo, no sé, en el resto de los países, cuando uno habla de la iglesia, bueno, en Chile mismo, a esta altura del partido, si tú hablas de la Iglesia Católica, no tenemos mucho bueno que decir. Pero la iglesia que existió en la dictadura fue tremenda. Claro, la cantidad también de curas que murieron en las poblaciones, que se la jugaron, y todos dentro de esta misma lógica de la teoría de la teología de la liberación. No abandonar la gente, no abandonar, que ellos estar están ahí. pastoreando, ¿no? Exactamente, poner el cuerpo frente a los tanques para que no entraran a las poblaciones, ¿no? Claro, son ejemplos hermosísimos, ¿no? Y que ojalá la iglesia contemporánea siguiera ese ejemplo, por lo menos en Chile, porque realmente, claro, se ha vuelto muy conservadora, muy retrógrada. Y es muy obvio que el ejército tenía la estrategia de romper la iglesia. Claro. Ellos tomaban las iglesias y los conventos como destacamentos. Claro. No, y ese es un poco, no es para comparar lo sagrado con lo profano, pero eso es un poco lo que está haciendo Trump con Harvard, por ejemplo. Claro, Quiere es que destruirlo. sí, es eso, esta cosa que todo el mundo admira, claro. ¿no? Que representa un ideal muy alto, lo voy completamente dejar en escombros. Claro. Y eso es lo que estaban haciendo, tomando todas esas iglesias y torturando gente adentro. Y ahora tú vas a muchas de esas iglesias y es increíble porque ahí ahora son como monumentos a la memoria, como lo han conservado, todo lo que pasó. Tú vas, por ejemplo, a la iglesia en Zacualpa, ¿no? Y ves esa capilla, es lo que era la oficina donde ellos habían torturado gente, y todavía puedes ver las manchas en las paredes, de las manos sangrientas, y la monja ahí, la Madre Superiora, porque es una monja, es un convento ahora de monjas. Y ella te da toda la historia, es una cosa impresionante, te da escalofríos cuando estás ahí escuchándola, ¿no? Pero claro, es una realidad que no es lo común, lo que ocurrió aquí o lo que ocurrió en Chile, claro. La iglesia no fue así en todos los lugares de Latinoamérica. No, pero habla de un espíritu y antes de entrar a la grabación estábamos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos, tanto porque nosotros, yo no sé si les pasa lo mismo, pero yo miro esos eventos y habiendo crecido en Guatemala, el caos es algo cotidiano. Entonces, me sorprende y hasta siento compasión por el estadounidense promedio que está totalmente paralizado porque no entiende qué está pasando en su país, cuando nosotros podemos predecir lo que va a ocurrir. Y yo me imagino que tú, que te mueves entre los tres mundos, porque te mueves también en México, estás como una es más como Guatemala de los 80s que uno piensa, porque tú dices qué horror, que no entienden, pero muchos sí entienden, pero entienden como gente entendían aquí. Porque hay que recordar que aquí, especialmente aquí en la ciudad, en mucho Guatemala, estaban a favor de lo que estaba pasando. Sí. ¿No? Sí, creían y fingían que no sabían todo y todo, ¿no? Y cuáles masacres, ¿no? Y hay mucha, no es como, gran parte de la población, esto es lo que querían. Sí. ¿No? Que es muy horrible. Sí, como alguien dijo, yo di un ensayo, estaba diciendo, no te engañas, Trump no es nuevo. Lo que estás viendo siempre ha sido el corazón, el alma del Partido Republicano, que siempre ha sido un partido servir a los ricos y racista. Y esto ya está floreciendo
No, y ¿no? es como el destape, ¿no? El destape Sí. absoluto de la... Claro. Sí, ¿no? Es que lo Porque ya que no hay siempre pudor. fueron, Como que ya no antes hay había un pudor, poquito de pudor. abiertamente, y que Sí, esto es lo que sí. son y ya. Claro. Al menos Sí, no son hipócritas. Claro. Pero No. sabes que incluso en la primera administración de Trump, yo pensé que eso era el tope, ¿no? El tope Sí. de la locura. Y no, existen más. No, yo Y no cada puedo vez creerlo. puede haber A más, mí me ¿no? sorprende todos los días. Ah. Así yo digo, hay gente que dice, no, esto es lo que yo esperaba. Quizás yo soy inocente también. No, y a digo, mí, claro, yo ¿qué? también no pensé que podía cada vez... Y lo malo de eso es que, claro, los límites se van corriendo para todo el mundo, Ujú, ¿no? sí, sí. Eso nos chorrea a todas y todo. Y esa impudicia está presente, por lo menos en mi país ya está cada día más presente. Bueno, tenemos Argentina al lado, ¿no? Sí. El otro loco lo tenemos ahí cruzando la cordillera. Entonces se vuelve como, no sé, un manicomio completo. Manicomio completo, el mundo. sí. El Sí. mundo. ¿Y será que se escucha la advertencia o estamos paralizados por el Pues miedo? ahorita en los Estados Unidos están paralizados porque todas las puertas del poder están cerradas. Se están Ellos cerradas, capturaron todo, Mm. ¿no? Los congresos, los cortes, ¿sabe? No hay dónde. Claro, y quieren cerrar, claro, y están con el tema universitario ahora que ya es como Sí. casi... Es personal de él, ¿verdad? Ah, Es personal. Lo que hablabas antes de iniciar de prohibir a los estudiantes internacionales, la purga de libros en las bibliotecas, todo eso parece una ficción distópica. Sí. De las nuestras, de estos territorios. Sí, Lo sí. están viviendo Son las los imágenes que ya hemos gringos. vivenciado y que pensamos y creímos que estaban sepultadas por la historia y están resurgiendo de manera brutal y desbandándose, ¿no? Por todo el mundo. No, yo creo que igual... yo siento que igual estamos todas un poco paralizadas, ¿no? Porque es como un estado de shock que evidentemente no tenemos mucho tiempo para reaccionar, pero hay que reaccionar de alguna manera. Y las reflexiones que yo tengo, que por supuesto mañana voy a tener otras y ustedes me las pueden cobrar, porque Sí. es muy difícil pensar, ¿no? A mí me pasa Sí. un poco eso. Hoy día pienso algo y al día siguiente la realidad cambia rápidamente y tú tienes que reciclarla de otra manera y piensas otra cosa. Pero claro, yo siento que acá donde nos estamos quedando muy atrás es que seguimos pensando con lógica muy democrática. Y por esas lógicas democráticas nos están, digamos, no sé si la democracia a esta altura es lo mejor, pero no hemos encontrado algo mejor, ¿no es No. cierto? Y por ahora lo que hay que hacer es cuidarla. Pero por ser democráticas, no sabemos cuidar la democracia y dejamos que se destruya completamente. Y claro, somos tolerantes con los intolerantes, no respondemos como nos golpean. Y creo que allí yo veo que hay algo más, hay que hacer algo más. Sí. Algo Hay más que hacer algo más. Eso es lo que- Sí. Ellos son muy peleoneros. Exacto. ¿Y por qué nosotros no somos? Y nosotros todos nice. Todo nice Claro. y todo como confundido. O sí, de cierta manera. Y bien conservador. pensantes, Sí, bien claro. Sí, Sí. ¿no? Pensando siempre en lo mejor. Desorientación. Sí, pensando siempre en lo mejor de alguien que solo está gozando tu caída. Esa es la sensación que me da. Exactamente. Y Claro, siempre haciendo este gran esfuerzo a entender el otro lado. claro. Siempre se están diciendo, tienes que entender estos chavos blancos que votaron por Trump, Pobrecitos. porque él los dio Pobres. permiso a la misoginia y ellos se sentían Claro. por Me Too muy al defensivo. Y tenemos que entenderlos. Que ya no quiero entenderlos. Y ya. ellos no tienen ningún interés en entenderlo tampoco. Entonces, no, claro, yo Ya los entiendo porque yo fui a escuela con ellos, yo crecí entre ellos, yo sé muy bien quiénes son. Claro. Sí, Pero es curioso y a veces, claro, uno dice, uno está que sacar la metralleta ya, es como ya hay que sacar metralleta y evidentemente después uno recurre y dice, por supuesto que no, soy una señora, soy una dama, no puedo estar en estas lógicas, pero de verdad como que comienzan a no tener solución y no es posible. Y además tenemos, por otra parte, un deadline muy claro que tiene que ver, que también lo hablamos un poco antes de la grabación, que es el deadline ecológico. Sí. Si los dejamos, se nos acaba el planeta. Entonces además
además tenemos aquí un talón de Aquiles que nos está, es como la bomba, ¿no? Que está aquí a punto de estallar y nosotros aquí intentando entender a nuestro enemigo, llamándolo un poco así, ¿no? Sí. Y es muy brutal, y evidentemente tiene que haber una salida que está lejos de la lógica de lo que siempre eso fue la hemos noticia hecho. de ayer, porque cada día hay una nueva noticia que Claro. el gobierno de Trump ha dado permiso para empezar a minar en el océano. Ah, sí. Sí, esa minería de lugares que ni siquiera se han estudiado. Sí, van a contaminar el océano ahí, a lo menos Lo que en queda, nuestras lo que costas, queda del océano. Sí. Claro, esa brutalidad ya como que no... Entonces, o es la entrega y nos hundimos todos, o claro, no lo sé. O sacamos la metralleta. Sí, pero creo que esto conecta al principio de la conversación sobre cómo se preside un país desde la democracia, pero teniendo a mucha gente antidemocrática, Claro. asediándote continuamente. ¿Cómo se resuelve esa parálisis? Y si hay que ver otras formas de democracia que no sé La cuál. lástima es que yo a lo menos no tengo la plataforma que tiene Bruce Springsteen. A mí me hace muy feliz poder estar en el extranjero hablando mal de mi gobierno. Pero nadie me va a hacer caso, ¿no? Si fuera Bruce Springsteen, Trump estaría haciendo tweets diciendo que yo no tengo talento, que yo estoy arrugado, sí. ¿no? Claro. Que nadie te leyó nunca. Que nadie me leyó nunca. Pero no tengo ese... Sí, y es yo difícil. intento, mírame, ¿no? Pero... Y lo complejo también es que, un poco lo que decían ustedes, estas cosas golpean mucho anímicamente a las comunidades, y lo que pasa en que yo lo veo más cerca en Argentina, ¿no? Argentina, que siempre ha sido un pueblo muy encendido y que reacciona, incluso rabioso, ¿no? Yo que tengo harto vínculo, claro, ahora están completamente deprimidos, y uno lo nota también, ¿no? Y es comprensible, pero también es inmovilizante, ¿no? Y no hay la valentía que necesitas, por ejemplo. Yo no entiendo, porque yo creo que el miedo de que alguien nos asesinen es real. Pero si están haciendo como figuras de burla, y los republicanos, la gente como Springsteen, Beyoncé, Taylor Swift, ¿no? Ellos tienen un enorme poder. Un poder tremendo. Sí. Imagínense si ellos tenían la valentía de contestar a Trump y dar un concierto libre, ¿no? En este día de su cumpleaños, el 14 de junio, cuando él, como un dictador, por primera vez en la historia, va a tener un desfile militar. No. Ay, no. Tú nos estás trayendo noticias más saberosas de las que conocemos. Y tus sueños, si ellos tuvieran esa valentía increíble, las cosas podrían empezar a moverse. Cambiar, pero yo estoy seguro que ellos tienen miedo. ¿Seguro? Son fanáticos. Sí. Porque ellos no van a tener seguridad que tiene un presidente cuando él hace una de esas. ¿Quién nos va a proteger? ¿No? Sí, lo que pasa ahora en Estados Unidos me recuerda el libro de Philip Roth de Plot Against America. Sí, que es esta distopia genial que la leías y decías, ojalá nunca pase. Y es eso. Y aquí estamos. Y yo pienso que la literatura nos prepara, o tal vez por lo menos nos advierte sobre posibilidades, y en este caso el hecho de que vaya a tener un desfile y que no haya una resistencia ni una disidencia que se manifieste, asusta muchísimo, porque tú dices lo mismo que Argentina, o sea, ¿dónde se comienza? O sea, ¿qué tiene que pasar? Claro. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿No? ¿Cuál es el límite? Sí. Pues. Y también yo creo que, bueno, no lo sé, me cuesta pensarlo como en la lógica de todos los países, ¿no? Pero también ocurre en muchos países que la organización entre las comunidades son lógicas que se han perdido, entonces que hay que revitalizarlas, porque por lo menos en Chile en los 80 era... o incluso antes de los 80, había una tradición de la comunidad, del sindicato, tu barrio, lo que sea. Por lo menos en Chile eso se desintegró completamente, no solamente con la dictadura, sino que con los años posteriores de neoliberalismo, donde la lógica es
tú lo haces sola nomás, ¿no? Y Sí. no molestas a nadie, pero tú vas allá nomás. Entonces no hay asociatividad, no sabes con quién reunirte para plantear por lo menos ir juntas y decir, oye, no nos gusta, ¿no? Y toda esa lógica que, bueno, que yo creo que igual, por lo menos en el caso chileno, se encendió un poco con la revuelta social, es parte de un trabajo. Y trabajo. claro, porque de pronto, claro, estamos tan atomizadas que cuesta organizarse, cuesta pensar juntas, cuesta decir cómo reaccionamos, ¿no? Porque evidentemente cuando estamos juntas nos envalentonamos mucho más, somos capaces de más cosas. Pero eso yo creo que lo hemos perdido mucho también. Por eso es tan importante lo que pasó aquí hace poco. Eso no, Súper importante. Claro. Y no se hizo caso. No, yo estaba muy frustrado que los medios gringos no dieron caso a lo que estaba pasando. No, aquí. claro, es que eso pasa también, Sí, ¿no? sí. Se invisibiliza. Yo pensé, a ser franco, yo pensé mucho en la hipocresía de la izquierda. Porque la izquierda siempre le encanta denunciar. Ay, mire qué mal están tratando a los pueblos originarios en Guatemala. Los pueblos originarios se levantan y empiezan a hacer algo muy positivo. Los aburren, no hacen caso. Bueno, porque acuérdate. No, sí, porque claro. siempre quieren un papel de víctima. Sí, En Estados Unidos, en los necesitan Estados a una Unidos. víctima, necesitan Víctimas, solidaridad con víctimas, eso de dejarse admirar, parece que muy ajeno. Bueno, es que lo que estás diciendo es totalmente cierto. Cuando estos movimientos paran el país y te das cuenta que ni siquiera son grupos que se identifican como izquierda o derecha, sino como pueblos originarios Claro, defendiendo un proceso, dejan de ser tu sujeto de lástima y compasión Así es, y se vuelve alguien que probablemente sabe mejor que tú cómo defender la democracia. Y se vuelve una competencia. Sí, Mucho se vuelve también. una competencia. Están dando Se- toda una se cátedra vuelve, de cómo claro. se se vuelve una competencia. ¿Tú ves movimientos en Chile que prometen o que es donde esa semilla esté germinando? Porque la convicción, como hablábamos antes de la Iglesia Católica, parte de creencias, parte de una colección de valores y de convicciones que no son una, sino que son varias. Mira, yo te diría que estamos pasando un momento similar a lo que ustedes están describiéndome, ¿no? Como de una desesperanza completa, porque después de un proceso y después de levantar un gobierno socialdemócrata y después de haber tenido la ilusión de tener de verdad cambios sustanciales que pueden ser de sentido común, pero la necesidad de tener una nueva constitución que no sea la que redactó Pinochet, la necesidad de tener una constitución que consolide los derechos sociales para la ciudadanía, una cosa como de básica para cualquier sociedad, aspirar a eso y que no pueda ocurrir porque no hay acuerdo, porque no se logra, porque no se puede. Claro, estamos ya como que dijimos ya. Y además pasa lo mismo, es tal el nivel de presión que la derecha económica en el país ejerce, el poder económico en rigor, que no se puede hacer mucho. Y yo, claro, soy crítica de mi gobierno, voté por este gobierno y volvería a votar por este gobierno, pero soy crítica porque, bueno, uno es crítica, uno no se va a poner a aplaudirlo todo, pero también comprendo la dificultad que ha sido poder lanzarse a hacer realmente cambios, que son los que queremos y necesitamos, ¿no? Entonces estamos en un momento donde yo te digo que la única esperanza es volver a mirar ese momento que tuvimos hace 5 años atrás y entender que estábamos en comunidad intentando algo, que hay que replantearlo porque evidentemente nos equivocamos en muchas cosas, ¿no? Insisto, una ciudadanía que no tenía despolitizada, porque la ciudadanía chilena ha sido despolitizada completamente, ¿no? Y no lo digo desde lo plano del partido político, sino de sentirse un ente político, que tiene derechos y deberes, que puede decir no me gusta, optar en su pequeña comunidad, organizar cosas. En Chile eso se desmanteló completamente. Y eso es lo que a mí me vuelve como la esperanza, porque siento que eso no se perdió. Yo que estaba en 18 colectivos, ahora claro, los 18 ya no funcionan, pero hay 5 que funcionan. Sí, pues Yo sí. con mis, por ejemplo, sé que son cosas que pueden sonar ridículas, pero de verdad no lo son, o quiero afirmarme a ellas, ¿no? Mi barrio.
Yo en mi barrio tengo una buena relación con mis vecinos, pero a partir de la revuelta, claro, se generó una instancia mucho más politizada, de ir a la plaza, de tener conversatorios, de estar ahí, de conocernos, de saber quién vive al lado mío, de cuidarnos, no solamente pensando en una nueva constitución, de cuidarnos en cosas muy concretas, como no ha pasado la basura, voy a dejar a mi hijo de acá, cuídenme, parece que hay un ladrón, ese tipo de cosas, ¿no? Que es cuidarse, tomarnos la calle, y si hablamos de delincuencia, bueno, nosotros ocupamos nuestra plaza, aquí no van a entrar los delincuentes, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso no lo hemos perdido. Y cuando piensas cómo surgió, eso sí te da optimismo cuando piensas qué puede ser los efectivos duraderos de lo que pasó aquí, ¿no? Yo estuve en Chile en 2011-12, me mandó la revista dominical del New York Times para la revuelta de los estudiantil, donde surgió el equipo pues del eso presidente, sí, claro. eso fue la semilla de muchos cambios, y fue tan impresionante cómo lo pasé tan bien yendo a todos los debates. Tenían estos debates en cada facultad, ¿no? De los candidatos para ser presidente de la asociación de estudiantes, ¿no? Sí. Y ahí estaban compitiendo Boric y Camila. Y Camila, claro. Y que era la cosa tan preciosa. Estaba en la tele, era gran noticia. Sí, cada debate. Hoy en la Facultad de Medicina, hoy en la Facultad de Letras, y llegaban cámaras de televisión y era como gente sentía que se estaba debatiendo el futuro. Claro que sí. Y todo el mundo pensaba que Camila iba a ganar, pero no ganó, ganó Boric. Claro. Y ellos se notaba la amistad entre ellos, el respeto entre ellos, era cosa bellísima ver. Entonces, las enormes protestas, ¿no? Que era, y cómo habían tomado la casa de la administración de la Universidad de Chile. La Universidad ahí, de Chile, claro. Y todos los niños pintando sus cosas y durmiendo ahí. Y se sentía algo. De ahí nació algo que cambió Chile. Sí, absolutamente. Y yo creo que el camino, y eso también es importante, como cada vez que pasa algo, casi un patrón histórico de lo que pasa en Chile, ¿no? Pasa algo, hay una revuelta, se invisibiliza, se criminaliza, miremos hacia adelante, que es un poco lo que nos está pasando también ahora, olvidamos que esto ha tenido un camino, y que si tuvimos una revuelta social es porque tuvimos una revuelta estudiantil, porque tuvimos una revuelta universitaria, una revuelta pingüina, le llamamos nosotros, que es de los chicos de los liceos, de los colegios, y que ahí eso de alguna manera fue caminando. Después tuvimos la revuelta feminista, que fue muy importante, el 2017, fue feroz también, y eso ha sido un camino, ¿no? Y probablemente estamos en ese camino, y estamos desesperanzadas, sin darnos cuenta que igual hemos avanzado, ¿no? Y eso yo creo que es importante. La Rita Segato estuvo en Chile luego de la revuelta social, cuando ya todo se fue al carajo. Y bueno, uno de mis 18 colectivos, yo tengo mi colectivo feminista, y en una charla Rita decía algo que me gustó mucho. Nos decía, decían, ¿y ustedes pensaban que porque había una revuelta social iban a tener inmediatamente los cambios, iban a ser así? Si los procesos históricos son lentos. Y ustedes no pueden ser tan neoliberales de pensar que ustedes quieren algo y al día siguiente lo van a tener. Sí. Claro, esto es a largo plazo, y lo que consiguieron es importante. Y piensen que esto es parte del camino nomás. Y esto es así, va y viene la revancha. Y hay que juntar fuerzas. Exacto. Los que sienten que van a triunfar, lo vimos en los Estados Unidos. Exacto. Los excesos, que sí tienen excesos de ciertas actitudes culturales. Claro. ¿No? Claro. Que ofendían y molestaban. Claro. Muy sensorios. Y que son momentos de regularse, ¿no? De que te vas, de que te regulas. Yo soy profesor en la universidad y yo he notado que la cultura entre los estudiantes ha cambiado. Es mucho más tolerante ahora. Evidentemente. Está regresando al sentido de humor. Antes no se podía reír de Claro, nada. de pronto se puso muy estricto todo. Sí. Y ahora ya se está soltando un poco, pero sin perder la base de lo que esa corrección implica, ¿no? Sí. Y eso es importante. Y eso es un avance. Claro, quizá, pero también es cierto que necesitamos más y que uno no se y no conforma. queremos depender de estudiantes. No, claro. Todo el mundo siempre está viendo qué van a hacer los estudiantes. Los jóvenes son el futuro. Que los estudiantes no salvan, pero no, ellos es mucho para ellos. Y hay muchos que no saben, es como... Y es una vida muy corta, o sea, el rango de tiempo de los estudiantes es muy corto, se gradúan de la universidad y empiezan a buscarse la vida y qué más, pero sí, yo pienso que el problema es nuestra... probablemente ansiedad y la urgencia
de esperar magia, de esperar una Sí. transformación, porque en parte creo que es porque no leemos la historia o no la leemos completa y no nos damos cuenta que los procesos son tan largos. Y lo vimos aquí en 2015 cuando estábamos seguros que con la plaza y la salida de Otto Pérez Claro. todo iba a cambiar, y lo único que hicimos fue cambiar quién era el corrupto que estaba en el Sí, poder. pero era importante. Sí, era importante. Porque ahí es donde se empieza a sembrar esta idea de protestas, de Claro, de lo que poder vino seguir, después, ¿no? que vimos Sí. hace unos Pero ustedes no veranos. estamos tan mal. Porque todos Sí, no estaban estamos- diciendo que estos son las Sí, protestas más sí. grandes desde la Claro, plaza. claro. ¿No? Sí. Esto ahí empezó. Sí, ahí empezó. Sí. Sí. Yo siempre pienso aquí en Guatemala también, ahí, mucho empezó, yo creo que Remy. Sí, Gerardi. Remy también, Gerardo. Es como todo, todos estaban saliendo de este Hermosillo, Claro, ¿no? Y de años y años de represión horrible. claro. Imagínate la diferencia, ¿cómo sería Guatemala ahora? Más como El Salvador. Si habían logrado, si habían logrado que Guatemala no podía tener ningún tipo de comisión de la verdad. Claro. Sí. Cuando el obispo Gerardi dice, nosotros no firmamos nada, Sí, pues no, es un no gesto somos muy parte de importante. una negociación, Sí, vamos a hacer sí, nuestro reporte de los crímenes que pasó en la guerra. Eso era como crear una puerta, Sí. ¿no? Aquí en el otro lado de la puerta estaba toda la confusión, el caos, el susto, las prohibiciones, los tabús, y los jóvenes entonces podían pasar por esa puerta y estar en un espacio donde al fin se podía decir la verdad. Sí. Y de ahí empieza a nacer todo esto, de que y poco a poco los cambios positivos que hemos visto. Claro. Ahí empiezan, yo creo, Sí. ¿no? Es todo más lento de lo que Todo necesitamos. muy lento, y 25 queremos. años, sí. Sí. Sí, tal vez la pregunta es cómo se sostiene como esa línea base de lo que ha funcionado, cómo se sostiene y también cómo se cuenta, porque... Es que yo creo que hay un sí. tema, sí, el tema de cómo hacemos la posta del relato y de la memoria. Yo he pensado mucho en eso a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque hemos dicho acá cómo las imágenes que estamos viendo en la actualidad son imágenes que nosotros ya contenemos en la memoria. Las nuevas generaciones sí. no, pero nosotros las contenemos. Entonces yo sí, cada vez que pasa esto, yo digo, qué mal lo hemos hecho, qué mal lo hemos hecho, ¿no? Y lo digo no con un afán como dramático de decir ya De culpa, colgamos los sí, guantes, sí. no, todo lo contrario. Claro, siento que hemos fracasado porque desde lo que nos compete, porque evidentemente la política pública es la encargada. Nosotros Sí. escribimos libros, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero hay que inventar otra manera. Hay que inventar, ¿cómo hacemos para seducir más? Para llegar de manera más clara a la conciencia y al corazón de alguien para que se remueva realmente y entienda que estas cosas han ocurrido, no pueden seguir ocurriendo y que las huellas están aquí dando vuelta nuevamente, ¿no? Tampoco tengo la respuesta, ¿no? Sí, a mí yo creo que en esta conversación es porque esta conversación refleja qué momento de ansiedad y estrés es este. Claro. Yo no siento que estoy hablando como escritor. Estoy hablando No, contigo como ciudadano que ciudadana, vivió cosas exactamente, y sí. que hemos vivido esto y no podemos dejar de pensar en lo que está Y uno se pasando. obsesiona también con Aquí el yo creo que aquí quizás un poco el periodista que hizo artes político está hablando, pero el que hace novelas no está hablando. Aquí, ¿no? No, claro, uno se queda muda. Sí. No hay lenguaje, que empieza a no haber Sí. palabras ni lenguaje Sí, para entender y relatar lo que... Y sobre todo, a mí me pasa mucho que el trabajo que hago en los libros literarios es una manera de intentar entender, ¿no? Son reflexiones porque sola no puedo, necesito un espacio, un tiempo y sacarlo de mí y observar y investigar, ¿no? Pero me pasa ahora que también todo me confunde, no entiendo, Sí. no entiendo la realidad, cuesta bastante, ¿no? Pero bueno, para no ponerlo todo en dramático, pero es desafiante. Es Hey, Es pero desafiante. yo vivo en México, y ahí puedo decir, un poco como tú, hablando de lo que el gobierno en Chile, no es como estoy positivo sobre todo, Claro. pero es bellísimo. Ah, qué lindo, me Vivir en encanta un que lo digan, país porque- donde no te da vergüenza tu gobierno,
¿no? Y que mis hijas crecen en un país donde ven que la presidenta es una mujer y que todo el mundo lo admira, ¿no? Y que ella es una personaje, la manera que ella se presenta, tan digna, ¿no? Tan elocuente, es como da para un papá como yo, que mis hijas están viviendo eso. Mi hija tiene su peluche de Claudia. Y hablan de Trump como un monstruo. Para mi hija, Trump es un monstruo. Es decir, no lo puede decir que ella como cosa de pesadillas, ¿no? Y Claudia es lo bueno, ¿no? Lo bueno es que y la verdad es que los cambios en México han sido muy buenos, muchos. Bueno. ¿No? Hay cosas que es que yo creo que es un país muy difícil de gobernar. Obviamente la violencia es enorme. Sí, enorme. Y hay desafíos que... Y hay huecos, también hay fracasos del gobierno con los desaparecidos, por ejemplo, y cosas así. Pero en general, ¿no? Y tú sientes que estás en un lugar que tienes un gobierno que sí está pensando en el bienestar de la población, ¿no? Y tomando decisiones adentro de que son capaces de levantar y proteger la población, que es todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Te da esperanza. Yo pienso en las historias, digamos, también de mi infancia, de a dónde huía la gente en Guatemala. Y al inicio veían a Chile, luego ya no. Pero México siempre fue un refugio. México siempre ha sido un refugio. Y las historias creo que se conectan en el sentido de que en esas crisis acoges a quien va saliendo. Y ahora en México hay tantos guatemaltecos y guatemaltecas. Toda la comunidad. Están es increíble. ahí. Mi casa era como... Cuando ese primer año que estaban ahí, mi casa era como segunda casa para todos ellos. Tuvimos reuniones en mi casa, era como 40 guatemaltecos, todos los jueces y fiscales y periodistas, son increíbles. Sí, ese tejido, yo creo que es el que nos salva. Es el tejido chiquitito, el que hacemos las personas pequeñas, ¿no? Sí. Y creo que a pesar de que el sueño chileno tal vez no se materializó así como se imaginaba o se fantaseaba, están mejor, están más adelante, creo yo. Yo creo que si Boric, si todo había salido como Boric quería y Camila quería, yo los quiero los admiro los dos, pero por su juventud, si no hubieran como chocado contra muros y cosas así, hubiera sido un desastre. No, y evidente, y tenemos un país, yo creo que lo que ha sido interesante, que bueno que nos estamos poniendo positivos ahora, porque estábamos tan bajones. Es que vamos a encaminarnos hacia algo que nos dé esperanza, porque también tenemos que estar un poco alegres. Yo creo que de todo el proceso también lo interesante es comprender a cabalidad el país que uno habita, ¿no? Sí. Y que efectivamente hay una cantidad, es un país, el caso de Chile, ¿no? Es un país conservador, y que si queremos hacer cambios es con el país, no puede ser un pedacito del país, es con todo el país. Por lo tanto, no podemos ir tan rápido, vamos a ir tan lento como el país es y vamos a estar siempre empujando un poco, ¿no? Para mí fue brutal eso también, y comprender que gran parte de la ciudadanía, porque uno tiende a romantizar mucho, ¿no?, a la gente, pero también, claro, la gente de mi país es una gente, por llamarlo así, una ciudadanía que ha estado nacida, criada y desarrollada en el laboratorio del neoliberalismo, por lo tanto es muy difícil pensarla como el pueblo. No, ellos quieren su televisión, quieren todo rápido, no quieren que a nadie le regalen nada, porque si a mí me cuesta, que les cueste a todos. Entonces, a mí me costó comprenderlo, pero lo comprendí porque, bueno, hicimos muchas visitas también, y eso hay que asumirlo, nos guste o no nos guste. Ese es el país, con este país tenemos que intentar seguir adelante, ¿no?, y hacer cambios que sean buenos para todos. Y eso es un proceso más lento y implica otras lógicas, y implica también mucha revisión y, pienso sobre todo en la izquierda, ¿no? Hay que pensar muy bien lo que se está haciendo. No se puede anclar el pensamiento, hay que ir siempre evolucionando. Y eso yo creo que en Chile ha costado bastante. Bueno, y unificar la izquierda, que es un tema mundial.
¿no? Sí. Pues concretamente en los Estados Unidos, si va a haber cambio, va a venir no de la izquierda, va a venir de toda esta gente que de muchas maneras son conservadores o quizás no muy ideológicos, que son la clase más pobre, más trabajador, que apoyaron esa base, que apoya mucho a Trump, pero ahora él los va a quitar Medicaid, va por Medicare, los precios van a ir subiendo. Esa es la masa Sí. en que va a traer, que va a representar, que es la posibilidad de un cambio. Entonces, el partido de oposición tiene que pensar bien cómo hacer alianza con ellos. ¿Cómo seduce a esa población? Como sucede, y no ¿Cómo van la a ir. coges también? Y si tú Claro. empiezas a hablar con los mismos consignas de antes, súper políticamente correcto, no, eso no va. puede. Tienes que hablar de lo que a ellos les interesa. Sí, sí. No puedes estar dándoles lecciones de cómo pueden ser moralmente superiores. Claro, y ¿no? yo creo que ahí eso ha sido... Yo creo que ese error lo estamos pagando brutalmente. Sí. Sí. Lo estamos pagando brutalmente. Ahí sí. van a estar. Mm, Van a Sí, estar aquí muy igual, descontentos, ¿no? claro. Aquí igual, en Guatemala, esa arrogancia intelectual, esa gana de solo escuchar su propia voz, hablar, creo que tiene que superarse y escuchar a los demás. Lo vemos en Estados Unidos, que para mí lo que pasa en Estados Unidos ahora es como toda Latinoamérica junta con esteroides. Sí. Es su peor Sí, momento, sí, eso o sea, está claro. es en su peor momento. Son más escandaloso. Y entonces, de cierta manera estamos observando, de cierta manera estamos advirtiendo y tal vez de cierta manera también vamos a estar recordando en tiempo real, recordando Claro, lo que claro. está pasando. Sí. Sí. Quería invitarlos que regresemos porque ya se nos va a acabar el tiempo del podcast. Estuvo delicioso. Porque me ahorraron Me mucho gusta trabajo mucho solo que, hablar con ustedes. que salió de manera tan literatura. No hablamos nada de literatura, No. pero vamos a estar muchos meses podemos tener que hablar de literatura. Y la realidad supera cualquier trabajo que hagamos. Está, Sí, es un momento sí, de estar pensándola. Es un momento sí. de Y emergencia. y de pensarla juntas. Yo creo que Sí, eso es pensarla importante. Sí, sí. No ser tan Sí. duros sobre nosotros mismos, Yeah, ¿verdad? sí. No ser tan Sí. duras, al mismo tiempo ser críticas, que creo que es... Sí, no ser Sí, condescendientes, sí, no ser pero también condescendientes. no dejar de ser amorosas. Sí, también. yo Sí, aprendí sí. mucho Sí. escuchándote, ¿no? Me Sí. gustó mucho lo que tú acabas de decir, que lo que está pasando en Estados Unidos es como toda la experiencia de América Latina en steroids, y es cierto. es verdad. Sí, no hay masacres, digamos, pero hay todo lo demás. Sí, Claro. y van a pasar Sí. cosas horribles, o sea, no lo dudamos, pero hay que ser testigos y hay que hacer lo que se Sí. puede, ¿verdad? Y quizá se nos va a ocurrir algo. Sí, sí, se sí. nos va a ocurrir algo. Yo no Y puede pienso ser en eso. algo horrible, escandaloso, y si ustedes lo quieren quitar después, pueden. Una de las fantasías más cerca del corazón de Trump, si hay corazón, no sé, lo Ajá. que él tiene, que donde Algo. debería estar Sí, su sí corazón. que existe, claro. Él quiere hacer una masacre. Sí, Él pidió, cuando él quería mandar al ejército Sí. a disparar contra los protestas de Black Sí. Lives Matter, él pidió al general permiso a que lo quiso ordenar hacerlo. Él dijo, no, yo no voy a obedecer esa orden. No, y después Trump dijo que él era un traidor, que merecía sí, morir fusilado como un traidor. sí. Ahora que él tiene ahí, él va a ser tan peligroso cuando tenemos protestas masivos, porque ahora su secretario de defensa, obvio, Claro. Va a hacer lo que le va diga. a hacer lo que Lo que le le pide. digo, claro que Sí. sí. Sí, pues lo vamos a dejar, Paco, porque tenemos que tener testimonio. Pero les quiero agradecer muchísimo, Nona Paco, por estar en Guatemala, primero que todo, por estar aquí compartiendo en nuestro pequeñito país estas cosas importantes, las historias, pero también los talleres, lo que están aportando, lo que nos están enseñando, y por haber venido aquí a nuestra querida Catafixia con el programa Hace mucho- Tangente. Siempre feliz de verte, Alejandra, y sí, estar en Guatemala. sí, ajá. Nada me hace más feliz que estar en Guatemala. Sí. Sí, estuvimos ahí en Navidad y qué bien lo pasamos.
Sí, Sí. también Sí. agradecerles. No, además que Catafixia es hermosa. Yo Es estoy pero bellísima, fascinada sí. con Es Catafixia. hermosa, Sí. esos stickers son mi, Sí, mi Paco, nueva, mi mira, nueva Catafixia. obsesión. Yo Paco quiero ya se llevó todos todos esos los stickers. stickers ahí de la caja. Vamos a tener que hacerle su sticker a Paco también. Sí, y bajen al sur también. Tienen que moverse un Bueno, poco. yo voy en septiembre. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Ya. Sí, muero de ganas. Así Muy que bien. Sí, yo muero ganas de regresar a Chile ahí también. observas sí, y me dices. lo haré. Me encanta Chile. Ah, qué bien. Qué divertidos son. Jamás voy a ser una gente más cómico, Raf. qué bien. Los amigos que tengo ahí son tan Gumucio, que es muy chistoso, ¿no? Y Matías Rivas pues siempre lo paso re bien ahí. Qué Zambra, pero Zambra ya está aquí Ya en mexicano, México. Pero me encanta estar ahí. Y yo tuve inolvidable, el Pato me llevó a conocer a Nicanor Parra. Ah, perfecto. A esa tarde sí. que yo sé A que las todos los cruces. chilenos lo conocieron, pero Sí. no mucha gente fuera de Chile tuvo esa experiencia de poder sentarse con Nicanor Parra. Yo nunca en mi vida ha estado en presencia de un cerebro así. Era un cerebrote, se notaba, sí, era como, sí. tenía Shakespeare memorizado, Sí, tenía sí. canciones de los Tigres del Norte memorizadas, Sí, estaba sí, cantando sí. canciones de los Tigres del Norte, y un mar de historias, era el Sí, un personaje, personaje y hermoso, tenía 100 sí. años, Sí. Qué ¿no? loco, sí. Qué cosa, Qué regalo. sí, eso es inolvidable. Pues vamos a brindar por esos regalos de las historias que nos permiten sobrellevar y recordar. Así que gracias Andrea. Y gracias a Gracias, todos. Andrea.